En la última clase en cual habíamos hablado, se le damos la bienvenida hoy día a lectura número 8, parte 1. Y habíamos hablado de 3 posibles excepciones explicadas sobre los pasajes que acabamos de estudiar en las últimas clases. Yo quiero regresar a ese tema. Acabamos de manifestar que todos los creyentes se encuentran con el Espíritu Santo y que viene a morar, ¿no?, en ellos en el instante de su regeneración o conversión. Sin embargo, algunos sostienen que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos da varios ejemplos de personas que no recibieron el Espíritu Santo en el momento de creer. Por el contrario, afirman las mismas personas, estos incidentes indican que ocurre un bautismo con el Espíritu subsiguientemente a la incorporación de los creyentes al cuerpo de Cristo. Al respecto, interesan particularmente 3 pasajes. Personalmente, nos resultó difícil entender estos pasajes en nuestra juventud, mis hermanos, y en cierta manera aún lo es. Y conocemos mucha gente que han experimentado la misma dificultad y obviamente hay un gran grupo en cual yo me estoy dirigiendo también en este tema. El primer de estos pasajes los hallamos en Hechos capítulo 8. Abre su Biblia ahí en Hechos capítulo 8 y que relata el viaje de Felipe a Samaria. Allí les predicó a Cristo a los habitantes y realizó algunos milagros. Los samaritanos, ¿no?, se sintieron emocionalmente conmovidos y muchos de ellos hicieron profesión de fe y fueron bautizados. Los apóstoles en Jerusalén se preocupaban al tal grado por lo que ocurría en Samaria y enviaron a 2 de sus dirigentes, a Pedro y a Juan, para investigar el asunto y hallaron un gran revuelo y una notoria, mis hermanos, disposición para recibir el Espíritu Santo. Ahora tenemos aquí un grupo grande que creen que este Jesús sí es el Hijo de Dios. En Hechos capítulo 8 nos dice a la palabra del Señor aquí en versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo, ¿no? Es lo que dice aquí en versículo 17, ¿no? Ahora, comparando escritura con escritura, que yo creo que es la clave aquí, descubrimos de inmediato un hecho extraordinario en este pasaje. Cuando Felipe predicó en Samaria, fue la primera vez que el evangelio se predicaba fuera de Jerusalén. Aquí está la clave. Porque no se había predicado todavía el evangelio. Afuera de Jerusalén, primeramente fue a Samaria. Sin duda alguna, porque los samaritanos y los judíos desde antiguo eran condenados enemigos, mis hermanos. Ellos no se llevaban y ahora llega Felipe y le presenta el evangelio. Ya no estamos hablando del judaísmo, ahora es el evangelio. En Hechos capítulo 8, en versículo 14, note bien. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, en el versículo 14, oyeron que Samaria había recibido, mire, la palabra de Dios, el evangelio, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este grupo se encuentra igualito como ¿quién? Como los 120, ¿te recuerdas? Que creían, ¿no?, pero no eran parte de la iglesia todavía. Esto nos da la clave para entender por qué el Espíritu fue retenido hasta la llegada de Pedro y de Juan. Fue para que vieran con sus propios ojos que Dios recibía aún a los odiados samaritanos que creyeron en Cristo. No habría ahora duda alguna al respecto. No se olvide que al principio de lo que se está formando la iglesia comienza dividida. ¿Por qué? Porque arrastraron todos sus problemas políticos y culturales a la iglesia. Y ahora tenemos judíos y tenemos judíos mezclados que se nombran los samaritanos. Y Jesús vino para morir por todos. Tú te recuerdas que en las últimas clases hemos estado hablando de que yo estoy dando énfasis en la palabra todos, todos, todos. Cuando decimos todo, porque mira,
Si esto no es cierto, Juan capítulo 3, versículo 16 no tiene sentido. Por tal manera que Dios amó ¿a qué? Al mundo, todos los elegidos. Ahora mire bien. Vemos ahora lo que ocurrió cuando el Espíritu Santo se personó a Felipe ordenándole dirigirse a Gaza, donde testificó al eunuco etíope. Cuando el etíope creyó y recibió a Cristo, fue bautizado con agua. Pero en ningún momento Felipe le impuso las manos y oró para que recibiera el Espíritu Santo. Ni nada se dijo respecto al segundo bautismo, no se dijo nada. Por lo tanto, la situación en Samaria, registrada aquí en capítulo 8 de los Hechos, es única en su género. Y no encaja con otros pasajes de la Escritura, si comparamos Escritura por Escritura. Esto fue también, como te recuerda, en Hechos capítulo 2. Te recuerda comenzando con versículos 2, 3 y 4 en adelante, ¿no? Hasta el 13. Que estamos hablando que los 120 fue un grupo y un acontecimiento histórico y único. Hechos capítulo 8 con los samaritanos fue un acontecimiento histórico que nunca más se repitió. Pero vamos a continuar leyendo. Hechos capítulo 8, comenzando ahora versículo 26. Versículo 26 hasta 39. 26 hasta 39. ¿Okay? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Y él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Obviamente, él creía en Jehová, en el Dios de los judíos. Rezaba sentado en su carruaje y leía el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a este carruaje. Carruaje. Y cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Y invitó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero, como cordero mudo delante de él, del que lo trasquila, no abre él su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Y el eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco le dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees que en todo corazón puedes, respondió le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, él llega en ese momento y recibe a Jesucristo. Y mandó parar el coche aquí y ambos descendieron en el agua y Felipe y el eunuco y lo bautizó. Y al salir de ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, ¿no? Y no lo vio más el eunuco, que continuó en su camino gozoso. ¿Qué pasó ahí? Tenemos a alguien que está recibiendo a Jesucristo, ¿no? Entra en las aguas para ser bautizado, igual como nosotros hoy día. Aquí hay un cambio radical de lo que sucedió con los samaritanos y con lo que sucedió con los 120 en Jerusalén. Hay un segundo pasaje que a cierta persona le resulta difícil entender, es el que trata de la conversión de Saulo en el camino de Damasco, tal como lo relata. En el capítulo 9 de Hechos, sostiene alguno de que más tarde, al ser llenado con el Espíritu Santo en presencia de Ananías, que eso lo vamos a leer en versículo 17, experimentó un segundo bautismo en el Espíritu. Vamos a ver. Hechos capítulo 9, vamos a versículo 1 hasta el 9. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote.
y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que se encontraba, dice, algunos que pertenecieran al camino, en otra palabra, los cristianos, tanto hombres como mujeres, lo pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba a acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Note bien, este es un acontecimiento histórico que jamás se ha repetido. Y sucedió que mientras viajaba a acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a la tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo, ¿ves? Y los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Obviamente, no solamente Saulo está escuchando la voz de Jesús, pero los que caminan con él, pero no lo ven. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora, nuevamente, aquí la situación es particularísima y única en su género. Esto es un solo acontecimiento histórico. Dios había escogido a este perseguidor de los cristianos. Mira lo que dice aquí en Hechos 9:15. Hechos 9:15. Pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es instrumento escogido. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Ahora, vamos a regresar a Hechos 9 y note ahora conmigo versículo 10 a 14. Para verlo en su contexto completo. Hechos 9, 10 a 14. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías, y él le dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando. Y ha visto en una visión un hombre llamado Ananías, y entra y pone las manos sobre él para que recoge la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Cuando Saulo se dirigió a Jesús con el título de Señor, ¿te recuerdas? Porque se lo dijo en Hechos 9:5, ¿te recuerdas? Le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Te recuerdas eso? Aquí lo que está pasando, note bien, él usó un término que podría significar algo así: mi dueño, mi Señor. Saulo reconoció un soberano, que hubiera significado ¿qué? Su conversión. O simplemente Señor como un título de respeto más bien que una confesión de fe. Ahora, sabemos que más tarde Ananías llamó a Pablo hermano, como la traducen la mayoría de las versiones en castellano, porque en Hechos 9:17 dice esto: Ananías fue y entró ¿qué? En la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo. Obviamente él ya era un creyente. ¿Y cuándo sucedió eso? En el camino de Damasco, hacia Damasco. Y le dijo: Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ahora, otra vez, tú te recuerdas 2 o 3 clases atrás, le dije, aquí el énfasis es el lleno, no el bautismo del Espíritu Santo. Pero ocurre que la mayoría de los judíos que en aquellos días se dirigían unos a otros como hermanos, pueda haberse dirigido a Saulo como hermano en el mismo sentido en que los negros americanos se llaman hermanos entre ellos hoy día. En otras palabras, ¿en qué momento se produjo la regeneración de Saulo? Esa es la pregunta. ¿Ocurrió en el camino a Damasco o pudo haber sido luego de un periodo de 3 días de testimonio por parte de Ananías que cubriría el periodo de la ceguera de Saulo? Bueno,
Estamos plenamente convencidos de que a menudo el no nacimiento es similar al nacimiento natural. El instante de la concepción, 9 meses de gestación y luego del nacimiento. A veces el Espíritu Santo le toma semanas a convencer a una persona. Hemos visto personas durante nuestras cruzadas adelantarse más de una vez y no experimentar la certeza de la salvación hasta la tercera o cuarta vez. ¿En qué momento creyeron y fueron regenerados? Solamente Dios, el Espíritu Santo, lo sabe. Podría haber sido en el momento del bautismo o de la confirmación o mis hermanos, y se adelantaron solamente para certificar su fe. Y bien puede ser que algunos se adelantan, como lo hemos dicho a veces, para reconfirmar su confirmación. Pero además, en Hechos capítulo 9, otra vez versículo 17, mira bien, afirma que Pablo habría de ser llenado con el Espíritu Santo. Otra vez, no fue bautizado con el Espíritu Santo, fue llenado con el Espíritu Santo. Otra vez, mira bien. Ananías fue y entró en la casa en versículo 17, Hechos capítulo 9, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo, y no sea bautizado del Espíritu Santo. El versículo no utiliza para nada la palabra bautismo. Y cuando fue llenado, no dice que habló en otras lenguas, porque no habló en otras lenguas tampoco. Nuestro argumento es que aún en el caso que Pablo hubiera sido regenerado en el camino a Damasco, su posterior llenado no es expuesto como un segundo bautismo. Pero precisamente eso es lo que hacen la gente. Ahora, yo he revisado el idioma original en griego. Ahí no dice bautismo en griego, dice llenado. Y posiblemente su regeneración no ocurrió hasta que se reunió con Ananías. De modo que el pasaje no enseña ni establece que Pablo hubiera sido bautizado 2 veces con el Espíritu. Tampoco lo dice. Ahora, el tercer pasaje que ha provocado controversia es el pasaje que tenemos aquí. En Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Vaya conmigo, versículo 1 hasta el 7. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corintio, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso, encontró algunos discípulos. Importante, encontró algunos ¿qué? Discípulos, creyentes. Y le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él le dijo: ¿en qué bautismo pues fuiste bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. ¿Te recuerdas que estos son qué? Judíos. En el día de Pentecostés estaba en Jerusalén. Este grupo está en Corintio. Y Pablo dijo en versículo 4: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Ok. Ahora vamos a tratar de comprender lo que está pasando aquí. Pablo visitó a Éfeso y halló 12 discípulos profesantes que no habían recibido el Espíritu Santo. Bueno, al leer este pasaje que estamos aquí en 19, se plantea de inmediato un interrogante. ¿Eran verdaderas cristianas estas 12 personas antes de encontrarse con Pablo? Parecían vivir en ignorancia de la existencia del Espíritu Santo y de Jesús. Además, hablaban del bautismo de Juan
Por cierto que Pablo no reconoció su anterior bautismo como base suficiente para llamarlos creyentes. Les exigió el bautismo por agua en el nombre de Cristo. Probablemente miles de personas oyeron de Juan y de Jesús en los años previos a este momento histórico. El bautismo de Juan les había dejado una profunda impresión, pero en el lapso comprendieron entre entonces y su conversión con Pablo habían perdido todo contacto con la enseñanza de Juan y de Jesús. Nuevamente aquí tenemos una situación particular y única en su género. Este es otro acontecimiento histórico. El simple hecho de que el apóstol los interrogara tan minuciosamente indica que dudaba la autenticidad de su conversión. Pablo está hablando con ellos y él duda que ellos son creyentes como cristianos, pero son creyentes como judíos. Son discípulos creyentes judíos, pero no son discípulos creyentes cristianos. Pero todavía hay que tratar con Hechos capítulo 19, versículo 6. Miren lo que dice. Y cuando Pablo les impuso la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. El gran doctor Merrill Tenney lo denomina, él lo quiere denominar como creyentes tardíos. Así que él lo llama a ellos, creyentes tardíos. Lo interesante del caso es que todos estos sucesos que ocurrieron simultáneamente. No se nos dice en esta ocasión si las lenguas aquí se hace referencia fueron las lenguas a las cuales se refiere a Pablo en 1 Corintios capítulo 14 o a las que Lucas menciona en su relato en el día de Pentecostés. La palabra profetizaban, aquí la palabra profetizaban, tiene aquí la connotación de testimonio o proclamación. Aparentemente contaban a sus amigos cómo llegaron a creer en Jesucristo. En nuestra opinión, esto no sugiere un segundo bautismo con el Espíritu, subsiguiente al bautismo con el Espíritu en el momento de la regeneración. Todo lo contrario, parecían haber sido regenerados y bautizados con el Espíritu a un mismo tiempo. A manera de resumen, nuestra opinión es que Pentecostés instituyó ¿qué? ¿Y qué fue? La iglesia. Y todo lo que restaba hacer era que los samaritanos, los gentiles y los creyentes tardíos, por decirlo así, fueran incorporados representativamente a la iglesia. Y esto ocurre en Hechos capítulo 8, en capítulo 9, capítulo 11 y capítulo 19. Bienvenido a la clase, lectura 8, parte 2. Y ahora queremos tratar punto número 4, nuestra participación en Pentecostés. Nuestra participación en Pentecostés. Pentecostés entonces fue un acontecimiento que incluyó no solamente a quienes participaron en esos momentos, sino también a los que habrían de participar en los siglos posteriores al mismo. Tal vez aquí podamos usar la expiación a modo de analogía. Cristo murió de una vez por todas. Murió por miembros de su cuerpo que ni siquiera habían nacido. Por lo tanto, no podían haber sido regenerados. De esta manera nos hemos incorporado como miembro de su cuerpo por regeneración, por su sangre derramada una sola vez. Aquí está la clave. Una sola vez. De manera similar, vaya conmigo 1 Corintios en capítulo 12, por favor. 1 Corintios capítulo 12. Y quiero que tú veas conmigo en 1 Corintios capítulo 12 y vamos a leer aquí, si ustedes me lo permiten, versículo 13.
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De manera similar, todos los creyentes participamos de la nueva realidad que es que la iglesia. Por nuestra parte nos incorporamos a lo que se formó por el bautismo con el Espíritu en Pentecostés, cuando se nos dio a beber de un mismo Espíritu, del cual está hablando Pablo con la iglesia de los Corintios, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. De modo que todo creyente se beneficia con ello en el instante de su regeneración, y de la misma manera y al mismo tiempo que en que se beneficia con la justificación por la sangre derramada de Jesús. Obviamente es lo que está hablando aquí Pablo con los Corintios, cuando él dice en versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos, yo quiero que tú marques aquí la palabra fuimos y todos, bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En Hechos capítulo 2, regresa ahí conmigo por un momento. En Hechos capítulo 2, quiero que tú veas conmigo, brevemente aquí, quiero que tú lo veas conmigo, ¿no? Quiero que tú veas y note conmigo lo que él dice aquí en versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Puede parecer extraño hablar de la participación actual de creyentes en un acontecimiento que ocurrió 2000 años atrás. No obstante, la Biblia ofrece muchos ejemplos semejantes a aquellos de la expiación y del bautismo con el Espíritu. En el Antiguo Testamento, el libro de Amós, en capítulo 2, en versículo 10, Dios dijo a su pueblo errante, ¿te recuerdas? Y dijo, y a vosotros yo os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que tomarais posesión de la tierra del amorreo. Ahora, yo creo que tú veas que y a vosotros, aunque el pueblo a quien el profeta se dirigió vivía centenares de años después de Éxodo, pero él dijo a vosotros. Ellos estaban excluidos ¿en qué? En el tiempo en cual tuvieron que cruzar la tierra de Egipto a la tierra prometida. El hecho de que es que la nación fue considerada como una y continúa, y así es con la iglesia. Cuando él usa la palabra vosotros, incluye a aquellos desde entonces, presente y futuro. Quiero que tú comprendas eso. Y así es que tú y yo participamos en el bautismo, porque Cristo no va a morir, ¿ves? Él no va a morir, como dicen los católicos romanos muchas veces. Es que ellos dicen que cuando van a tomar la Santa Cena, ¿me entiendes? Que Cristo está siendo crucificado de nuevo, está derramando su sangre de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Me dicen, no, él murió una sola vez, una sola expiación. Porque la Biblia dice que él es igual, el mismo ayer, hoy y siempre para siempre. Ahora, habla un poco del bautismo y la regeneración. Y puesto que el bautismo con el Espíritu ocurre al mismo tiempo que la regeneración, la Escritura nunca insta a los cristianos a buscarlo. No hallamos ni un versículo, ni siquiera una insinuación en un versículo de buscar lo que Dios ya ha dado. Estamos plenamente convencidos de que muchas de las cosas que algunos maestros atribuyen al bautismo con el Espíritu Santo pertenecen a la realidad de la plenitud del Espíritu o la llenura del Espíritu. En consecuencia, el propósito del bautismo con el Espíritu Santo es que es incorporar al cuerpo de Cristo al nuevo creyente.
No hay ningún intervalo entre el momento de la regeneración y el bautismo con el Espíritu. En el preciso instante en que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, recibimos al Espíritu Santo. ¿Vino a qué? Vino a morar en nuestros corazones. Dice la palabra del Señor en Romanos, en capítulo 8 y en versículo 9. Mira lo que él dice aquí. Dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino que en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. O sea, note la cláusula, la condición, si en verdad. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Se nos está haciendo saber aquí que es imposible ser salvo sin el Espíritu. No hay una segunda, no hay una tercera, no hay una cuarta bendición. Habrá y deberá haber nuevos llenados, pero no nuevos bautismos. En ninguna parte del Nuevo Testamento existe la orden de ser bautizados con el Espíritu Santo. No lo encontramos en ninguna parte de la Biblia. Con toda seguridad que si el bautismo con el Espíritu fuera un paso necesario para nuestras vidas cristianas, el Nuevo Testamento estaría lleno de ello, pero no se halla ni un versículo. El propio Señor Jesucristo lo hubiera ordenado, pero no se nos ordena como cristianos que busquemos algo que ya ha ocurrido. En consecuencia, cuando siendo un joven creyente me preguntaron si había recibido el bautismo del Espíritu, fue de todo punto correcto mi respuesta cuando afirmé que lo había recibido en el momento de mi conversión. Yo estaba claro en eso. Claro, yo no entendía todos los detalles. No me vaya mal a interpretar. Que de repente yo vine con un regalo a la iglesia, que yo había nacido ya un erudito, un gran profesor, maestro de la palabra. No, hombre, una de las cosas que sí yo entendí. Inmediatamente después de mi conversión, de llegar a los pies de Cristo, yo leí toda la Biblia. Lo más pronto posible. Yo había leído, en semanas había leído toda la Biblia, de capa a capa. Yo había comprendido un sinfín de cosas leyéndola. Ahora te quiero hablar de la unidad. Punto 6, la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. En 1 Corintios, en capítulo 12, versículo 13. El apóstol Pablo escribe así: pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, y a esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Pablo había comentado sobre la necesidad de establecer la unidad, mis hermanos, en la desobediente y carnal iglesia de los Corintios. El gran doctor David Howard, mira lo que él dice. 1. Obsérvese el énfasis en estas frases, el mismo Espíritu. El mismo Espíritu. En 1 Corintios, en capítulo 12, en versículo 4, dice esto: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. También en 1 Corintios, en capítulo 12, versículo 8, dice: pues uno les dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento, según ¿qué? El mismo Espíritu. En versículo 9 dice, en 1 Corintios capítulo 12, pues por un mismo Espíritu, ¿no? A otro dones de sanidad por el único Espíritu. En versículo 13 otra vez dice, pues por un mismo Espíritu todos fuimos ¿qué? Bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, y ya esclavos o libres, y todo se nos dio de beber ¿de qué? Del mismo Espíritu. El propósito del Espíritu es unir el cuerpo, unir la iglesia, no dividir la iglesia, tal como se está haciendo hoy día, discutiendo, arguyendo, refutando, mis hermanos, en un estado de ignorancia, para clasificar que hay un grupo especial de la primera clase, aquellos que supuestamente han sido bautizados, que no hablan lenguas, que ellos son los hermanitos superiores, y los demás de nosotros somos de la segunda clase. Todo el propósito, tú nunca encuentras donde el Espíritu está para dividir, Él está para unir el cuerpo.
mismo espíritu. Es lo que dice en versículo 13. En versículo 11, en 1 Corintios capítulo 12, es donde estamos nosotros, en 1 Corintios en capítulo 12. Él lo dice aquí, en versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo, ¿qué? Espíritu. Uno y el mismo espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. El Señor es el que decide a quién él le va a otorgar, por decirlo así, a quién él le va a dar, a quién él le va a regalar, ¿no? El don, el poder, la manifestación de lo que él desea, pero viene de un solo mismo espíritu. En versículo 5, en 1 Corintios en capítulo 12, mira bien lo que él dice, en versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es ¿el qué? El mismo, el mismo. El Señor es el mismo. No hay dos señores, hay un solo Señor, ¿no? En versículo 12, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es ¿qué? Uno, y tiene muchos miembros, pero, mira bien, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Él nos dice, el Espíritu es el mismo Espíritu, el mismo Espíritu, el mismo Espíritu, el del mismo Espíritu, un mismo Espíritu, del mismo Espíritu, uno y el mismo Espíritu, el Señor es el mismo, el cuerpo es uno. ¿Tú crees que Pablo está repitiendo esto para que nosotros podamos comprender algo completamente distinto? En otras palabras, la práctica nuestra, mis hermanos, debe concordar con lo que dice la palabra del Señor y lamentablemente no está concordando. En versículo 12 también, mira lo que él dice, en 1 Corintios capítulo 12, en versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen ¿qué? Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Mira, yo estoy martillando, mis hermanos, a un caballo muerto. Es que tengo que asegurar que ustedes comprendan, ¿ves? La operación, la manifestación, el movimiento de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Él vino para unirnos, no dividirnos sobre tonterías. En versículo 13 otra vez. En 1 Corintios capítulo 12, él dice, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados ¿en qué? En un solo cuerpo. En un solo cuerpo. Mira que yo creo que tú lo comprendas. En un solo cuerpo. Uno. ¿Te recuerdas el día de Pentecostés? Tenemos los 120. Más bien, regresa ya a Mateo en capítulo 16. ¿Te recuerdas? En versículos 17 y 18. Jesús le hace la pregunta, ¿quién vos dice que yo soy? Pedro le contesta, dice, eres el Hijo de Dios, ¿no? Y él dice, ¿y quién te lo reveló? Fue mi Padre Celestial, ¿no? Y luego le dice en versículo 18 que él va a hacer ¿qué? Él va a edificar ¿qué? Su iglesia sobre ¿qué? Esta roca. Eso está hablando de una iglesia en el futuro, ¿no? Eso tenemos los discípulos que caminan en los 4 evangelios, tenemos creyentes que están caminando en los 4 evangelios, en cual sabemos que son los 120, ¿no? Y el día de Pentecostés, tenemos un grupo ahí. Ellos van a unirse ¿qué? Para un cuerpo, una sola iglesia, un cuerpo, el mismo Señor. Y luego tenemos los 3,000 que vienen después. Luego tenemos el otro grupo de Cornelio. Tenemos los samaritanos. Tenemos a Pablo en Hechos 19, ¿te recuerdas? Tenemos el grupo en Corintios, ¿te recuerdas? Todos estos grupos están entrando en ¿qué? En un solo ¿qué? En un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Esa es la importancia que tenemos que comprender. Todo el propósito de Pentecostés, el bautismo con el Espíritu, era para unirnos y ubicarnos todos en un solo cuerpo. Y ahora Pablo viene para enfatizar de nuevo, enfocar de nuevo, retirar de nuevo, repetir de nuevo
enfatizar de nuevo que este es lo que se trata del propósito del Espíritu Santo. En versículo 13, él dice un solo cuerpo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 20. En versículo 20, mira bien lo que él dice. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Pero el cuerpo es uno solo. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. En versículo 25, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 25 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Los unos por los otros. Mira bien, a fin de que en el cuerpo no hay división, ¿no? Que no hay división, sino que miembros tengan el mismo cuidado uno por otros. David Howard otra vez dice a continuación, en este contexto de unidad, dice Pablo, que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o sean griegos, mis hermanos, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso se trata, mis hermanos, del día de Pentecostés. Y lamentablemente nos hemos aferrado a la manifestación del Espíritu y no al propósito del Espíritu. Estamos más enamorados con la manifestación del Espíritu y hemos descartado el propósito del Espíritu. En otra palabra, está como cuando estaba criando a mi hermanita pequeña, añales y añales atrás. Yo estoy casado 40 años, voy a cumplir 41 años casado. Eso estamos hablando de un tiempo atrás. Mi hermanita, mi mamá había muerto en 1970. Tenía una hermanita, yo la estaba criando en ese entonces. Y me recuerdo muy bien que ella siempre se me acercaba y con la mano abierta porque quería que las monedas, ¿no? Quería la moneda, quería los centavos, quería los 5 centavos para comprar su dulce, ¿no? Y siempre se me acercaba así, ¿no? Y olvídate que un día me enojé con ella y dije, oye, tú ni me saludas, no te preocupes de mi persona, porque lo que tú quieres, ¿tú quieres qué? Tú quieres la manifestación, que yo pongo la mano en la bolsa y saco y te doy la moneda. Es la única razón por que te me acercas. Pero el propósito es que yo te estoy cuidando, yo te estoy criando. Y lo que ha pasado el día de Pentecostés es que estamos más enamorados con la manifestación de la persona del Espíritu Santo y hemos perdido el propósito de la persona del Espíritu. El propósito de Pentecostés no fue la manifestación de las lenguas, fue, mis hermanos, algo simbólico para unirnos ¿qué? Al propósito de que la iglesia nazca. John R. Stout, otro teólogo, dice, así pues el bautismo del Espíritu en este versículo, lejos de ser un factor de división, es el gran factor de unidad. Y me parece que la ignorancia en la iglesia nos ha mantenido nosotros divididos sobre este asunto. En esto coinciden todos los cristianos. Todo verdadero creyente es bautizado por el Espíritu, incorporándose de esta manera al cuerpo de Cristo. Perdón. Más allá de ello, las opiniones difieren significativamente, pero aún aquí no debemos olvidar jamás una crucial área de coincidencia. Para verla debemos traer la colación el hecho de que todos creemos que la salvación es pasada, presente y futura. Hemos sido salvados, que eso nombra la justificación. Estamos siendo salvados, que eso nombra la santificación. Y seremos salvados, eso nombra la glorificación. En el lapso que ocurre entre la justificación y el momento que habremos de ser glorificados, transcurre ese periodo de nuestra peregrinación y que nosotros denominamos que la santificación. Y esto tiene que ver con la santidad. Y la santidad procede de la obra del Espíritu en nuestros corazones. Cualquiera que sean nuestras diferencias respecto a un segundo bautismo del Espíritu y en lenguas y el llenado del Espíritu, todos los cristianos coincidimos en el hecho fundamental de que debemos buscar ¿qué? La santidad.
y sin la cual ninguno verá al Señor. Por lo tanto, busquemos ardientemente la clase de vida que refleja, mis hermanos, la belleza del Señor Jesús y nos señala cómo debieran ser los santos en el mejor sentido de la palabra. ¿Cómo adquirir esta clase de vida, mis hermanos? La adquirimos cuando somos llenados con el Espíritu Santo al obrar Él en nosotros y por medio de nuestro a someternos a Dios y a su voluntad. Este tema del llenado del Espíritu será el que veremos, mis hermanos, y vamos a hablar en detalles en la próxima sección por la gran confusión que existe, esa tremenda confusión que existe entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura o enriquecimiento del Espíritu Santo. Mis hermanos, por favor, no debemos de dividirnos, mis hermanos, especialmente cuando no comprendemos lo que está diciendo la palabra del Señor. Y espero que ustedes tomen el tiempo de reflexionar en las Escrituras, qué es lo que dice el Señor realmente, no lo que te han dicho.